Este tercer domingo de Pascua nos vuelve a encontrar impedidos de la participación normal de la misa. Las lecturas de hoy, sin embargo, nos brindan elementos para convertir esta situación en ocasión para mayores frutos espirituales. En la primera lectura, el apóstol San Pedro, hablando con sus hermanos de raza, les reprocha haber dado muerte al autor de la vida. Es cierto que atempera su crítica con la excusa de la ignorancia. Con todo, pronto se ve que esa disculpa tenía más sentido de captación de benevolencia que de verdadera justificación, porque, acto seguido, no deja de exhortarlos a la penitencia y la conversión, porque en realidad esa ignorancia no había sido inocente. ¿Qué es lo que ignoraba culpablemente la dirigencia religiosa de Israel de su conspiración con el poder temporal para dar muerte al Señor? No ignoraron que obraban injustamente al condenar a Jesús. Sabían bien lo que hacían. No ignoraron que para lograr la condena del Señor habían apostatado del verdadero Dios, como se lo dijeron claramente a Pilato. No tenemos más rey que el César. Por lo tanto, cuando San Pedro habla de la ignorancia de los dirigentes judíos, no se refiere a una supuesta conciencia errónea de los dirigentes de Israel, pero con recta intención de hacer las cosas bien. Lo que ignoraron fue lo que decían las profecías. Desconocieron que lo que ellos estaban haciendo ya estaba anunciado desde antiguo como el camino inaudito y misterioso por el cual Dios salvaría a su pueblo. Ignorancia culpable además, porque ellos, como maestros de Israel, tenían la obligación de saber. Si lo ignoraron fue por culpa propia, y de ello debían arrepentirse, como claramente se los dice San Pedro. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. El gobierno nacional prohíbe, bajo pretexto de medida sanitaria, la participación de los fieles en la misa en lugares cerrados. Pero, ¿con qué derecho lo hace? Puede que vea en la misa una reunión material de personas que, por razón de la misma reunión, corren peligro de contagiarse y contribuir al esparcimiento del virus. Pero, si así considera la misa, la considera mal, porque formalmente ella es un acto de culto. Además, no es para nosotros un acto de culto prescindible, porque todo en la Iglesia gira en torno a la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y cima de todo su obrar. Puede que el gobierno no crea en nada. Puede que, bajo pretexto de laicidad, gobierne poniendo entre paréntesis todo criterio religioso. Y si así lo hiciera, obraría mal. Pero, como sea, no tiene potestad para avasallar nuestro derecho a participar de la misa como es debido. El gobierno debería ver la participación en la misa como lo que es en realidad, es decir, un acto de culto. Si lo prohíbe, por lo tanto, no lo puede hacer excusándose en que materialmente es una reunión de personas riesgosa en la actual situación sanitaria. Al menos no puede hacerlo si, al mismo tiempo, permite mayor aglomeración de personas y por más tiempo en supermercados, bares, shoppings y manifestaciones callejeras de todo tipo. Se dirá que los servicios que los comercios prestan son esenciales y que los derechos a la manifestación pública son inalienables. Pero a ello hay que responder, y en voz alta, que la misa es más esencial. Si el gobierno considera que Dios no es esencial, allá él, pero no puede aplicar la ley discriminatoriamente, reconociendo a algunos un derecho que a otros restringe. La participación de la misa no es una ocasión de contagio más peligrosa que la aglomeración de personas en supermercados o en la apretujada masa de vociferantes callejeros. De hecho, se está menos tiempo en misa que comprando o manifestando. Además, las parroquias habían implementado suficientes y eficaces protocolos sanitarios que evitaban dentro de lo humanamente posible el peligro de contagio. La actitud del gobierno nacional podría ser excusada de ignorancia, pero sería la ignorancia culpable de quien desconoce lo que debe saber porque la investidura que reviste así se lo exige. Su ignorancia, por lo tanto,
sin querer hacer un juicio de la conciencia de los gobernantes que sólo está reservado a Dios, revela una mirada miope y chata, que no sabe calibrar las cosas tal como son en realidad, porque la atiende en su pura materialidad terrena, inmanente y mundana, obviando ligeramente la dimensión sobrenatural y trascendente de la vida del hombre. Esta es la situación en la que nos encontramos. En la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, se nos dice: Hijos míos, les he dicho estas cosas para que no pequen. Las cosas a las que se refiere San Juan es lo que él mismo venía diciendo antes, esto es, que es necesario reconocer el propio pecado para que Dios lo pueda perdonar, como de hecho quiere siempre hacerlo, pues para ello nos entregó a su Hijo. El gobierno entonces debe reconocer que sus medidas son inaceptables desde el punto de vista religioso, y si así lo hace, podrá ser perdonado por Dios. El gobierno debe hacer penitencia y convertirse, porque su accionar es un modo renovado de dar muerte al autor de la vida, cosa que por otro lado no nos debe extrañar, siendo que el mismo gobierno se ha felicitado de legalizar el asesinato de niños inocentes antes de nacer. Es más, ignoro si las restricciones al culto afectan también a otras confesiones religiosas, pero es llamativo que los medios de comunicación, a la hora de replicar las medidas decretadas, solo hagan alusión a la prohibición de ir a misa, sin mencionar los otros cultos. ¿Es que acaso una reunión en una sinagoga o en una mezquita no son igualmente peligrosas desde el punto de vista sanitario? Tal vez también estén prohibidas, pero resulta extraño que de ellas se hable poco o nada. Pero la predicación de San Pedro no se detiene a denunciar el pecado de sus compatriotas. También afirma la victoria de Dios a pesar de las malas acciones de los suyos. Luego de reprocharles haber matado al autor de la vida, añade con toda su autoridad apostólica: pero Dios lo resucitó de entre los muertos. No dejemos pasar por alto esta afirmación. Cristo ha vencido, Dios lo resucitó. A pesar de las medidas antirreligiosas de este gobierno, Dios sigue reinando y nos conduce hacia un bien siempre mayor, no al margen del mal que se nos inflige, sino precisamente a través de ese mal. Con su resurrección, en efecto, Cristo no esquivó la muerte, sino que la alcanzó a través de ella. Por eso, cuando se mostraba a sus discípulos luego de su resurrección, todavía seguía llevando las marcas de su pasión. No nos acomodemos entonces a los criterios mentirosos del gobierno para restringir la celebración de la misa y a los de aquellos que excusan estas medidas. Si debemos cuidarnos del contagio, las medidas deberían ser más equitativas. Si no lo son, podemos sospechar, con razón, que al menos hay un desconocimiento culpable de lo que para nosotros es la misa. Asimilar este falso criterio redundaría en un error en nuestras inteligencias. Es decir, pensar que, en definitiva, la comida, los medicamentos y el trabajo son más esenciales que Dios. Pero el Señor dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Precisamente en estas circunstancias tan difíciles que nos tocan vivir, más debemos elevar nuestras súplicas a Dios, buscar con más ahínco el alimento sobrenatural. Lo que nos pide el Señor es que nos mantengamos firmes en la verdad y que demos testimonio de ella. Cristo resucitó. En Él está nuestra vida, el sentido pleno de nuestra existencia, que ya nos ha ubicado en una dimensión de vida nueva y trascendente. Ciertamente, lo que pasa en este mundo nos interesa, porque el Señor nos ha mandado ser sal de la tierra y levadura que fermenta toda la masa. Pero no obramos aquí para quedarnos aquí abajo, sino aspirando siempre a las cosas de arriba. Este es el testimonio que debemos dar con la firme convicción de nuestra fe. Así lo mandó el Señor a los apóstoles, así ellos lo hicieron, así lo debemos hacer nosotros. El primer paso para poder dar este testimonio con valentía es no dejarnos engañar, no aceptar dócilmente
que estas medidas son buenas porque nos cuidan, cuando al mismo tiempo nos privan de algo más importante con evidente inequidad. Dios siempre primero, su reino en primer lugar, lo demás se nos dará por añadidura. Esta no es una postura fideísta, es la postura de la fe que no desestima las medidas prudenciales necesarias para evitar el contagio, pero que afirma la verdad de la primacía absoluta de Jesucristo y, en consecuencia, el derecho a nuestra libertad religiosa. Verdades estas ignoradas culpablemente por el decreto nacional y provincial. El Evangelio nos dice que cuando el resucitado se apareció a sus discípulos, éstos no podían creer lo que veían. Quedaron atónitos de alegría al comprobar que se trataba del mismo Jesús de carne y hueso que ellos habían conocido. Si nos trasladamos con la imaginación a aquel momento, podremos comprender el sentimiento de los discípulos y conformarnos a él. Del temor a los judíos y la sorpresa por la aparición repentina, pasan a la alegría desbordante, y finalmente, como lo atestigua la primera lectura, a la valentía heroica que los impulsaba a dar testimonio del Señor sin reparar en las hostilidades que les salían al paso. Esta alegría y firmeza de la fe es la que debe animarnos ahora y siempre. La convicción de que el Señor resucitó y que su resurrección es nuestra victoria debe mantener en alto nuestro ánimo. No importan las adversidades que haya que sufrir para dar testimonio del resucitado. Unamos pues nuestros corazones para rendir a Dios el culto que le debemos y que nos salva. Pidámosle por la conversión de nuestros gobernantes y para que pronto nos veamos libres de esta pandemia y de la manipulación social de la que estamos siendo objeto con ocasión de ella.